Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo. El bautismo es una de las ordenanzas que dejó el Señor Jesucristo para la iglesia. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una de las ordenanzas que el Señor Jesús dejó a su iglesia. Toda persona que cree en Él debe cumplir con esta ordenanza porque tiene unas implicaciones muy importantes. Eh, ¿por qué por qué es tan necesario entender esto? Yo creo que toda persona que toma ese paso debe tener dos cosas. Primero, el entendimiento de lo que significa y la necesidad de ese bautismo. Y segundo, las implicaciones que tiene ese bautismo para su vida espiritual. Hoy vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a estar en Romanos capítulo 6. Y primero, ¿qué debe entender el creyente acerca del bautismo? Lo primero que debe entender es que ese bautismo es una renuncia de la herencia caída de Adán para recibir la herencia gloriosa de Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 5:17. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. La persona que se bautiza debe entender que es necesario que corte con esa herencia de pecado que recibimos de Adán. Por su pecado, todas las personas que nacieron después de él nacerán con esa naturaleza caída. Y el bautismo lo que hace es cortar esa herencia. Ahora, entendemos que el bautismo estamos hablando de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero en el bautismo se recibe por fe. Número 2. El nuevo discípulo debe entender que su relación con el pecado ha terminado. Romanos 6, 1, 2 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Entonces, miremos que algo que debemos entender a la hora del bautismo es que nuestra relación con el pecado ha muerto. Ya no somos sus amigos, ya no vive dentro de nuestras vidas, ya no está dentro de nuestras costumbres. El nuevo discípulo debe entender que su relación con el pecado ha muerto, ha terminado, ya no debe vivir pecando, no debe vivir en pecado, no debe entregar su vida ni su cuerpo para ser un instrumento de pecado. Pero ¿dónde se reconoce esa muerte? Miremos lo que dice el versículo 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Es justamente en el bautismo donde reconocemos el entendimiento de estas cosas que acabamos de hablar. Es en el bautismo donde públicamente manifestamos que estamos renunciando a la herencia caída de Adán y que recibimos la herencia gloriosa de Jesucristo. Es en ese bautismo donde públicamente manifestamos que hemos muerto a nuestra relación con el pecado, que ya no queremos ser sus amigos, que ya no nos domina y que ya no queremos vivir en ese estilo de vida. Ahora, eso es lo que debemos entender. Pero ¿cuáles son las implicaciones espirituales del bautismo? Primero, el bautismo es sepultar el viejo hombre que estaba enemistado con Dios para que sea resucitado en un nuevo hombre que está en paz con Dios. Leamos los versículos 4 y 5. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir
una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Así que una implicación que trae el bautismo es que ese viejo hombre es sepultado, ese viejo hombre que vivía para el placer del pecado, y ahora es resucitado, uno nuevo, que es hijo de Dios, que es adoptado por Dios, que es heredero, coheredero junto con Cristo, y que ama la rectitud. También nos muestra esos versículos que una de las implicaciones más preciosas que nos da la nueva vida y el bautismo es haber recibido el poder de vivir una nueva vida. Lo dice al final del versículo 4. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la corrupción. Tenemos una vida nueva. Y otra implicación preciosa de todo esto es que somos libres de la esclavitud del pecado. Versículos 6 y 8. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Una de las ventajas y una de las cosas más gloriosas que hace el Evangelio y la salvación en Cristo es que el Señor rompe el poder del pecado. Ya no somos sus esclavos. Ya no tenemos que obedecer al pecado. Ya no tenemos que vivir pecando. Porque su poder ha sido roto en nosotros. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. ¿Y cómo podemos estar seguros de todo esto? ¿Qué nos lo garantiza? Mira lo que dice el versículo 9. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. La garantía de que recibimos todo esto es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque Él murió y resucitó es que podemos estar absolutamente seguros de que esto es una realidad. ¿Cuál es el objetivo de esa nueva vida? Versículos 10 y 11. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. El objetivo de todo esto es dejar la vida que heredamos de Adán y vivir para la gloria de Dios. Esto es hermoso, mis hermanos. Así que ya no seas esclavo del pecado. Mira la obra de Cristo y tómala a tu favor por medio de la fe. Empieza hoy a vivir una nueva vida, sepultando el viejo hombre y con alegría vive unido a Cristo. Usa la nueva vida que Dios te dio para su gloria. Dios te bendiga.